Hola corazones, bienvenidos a Crónicas del Amor. Aquí, cada historia es un viaje donde la pasión y el destino se entrelazan más allá de las diferencias. Comencemos con la historia de hoy. Necesitamos un heredero. Eina Stenti. La herencia es nuestra. ¿Dónde está el diamante? Yo no sé de qué me hablas. El precio de la honestidad. El sol ardiente de Andalucía, en la provincia de Granada, castigaba sin piedad la hacienda El Nido, una vasta propiedad ganadera cuyo esplendor se desvanecía en la sequía de la ambición. El dueño, don Ricardo de Sandoval, de 45 años, era la encarnación del éxito amargo. Había amasado su fortuna en el comercio de caballos y especias, pero su caudal no había logrado comprarle la fe en la bondad humana. Don Ricardo era un hombre de porte austero y mirada perpetuamente escéptica. Tras una traición temprana en su juventud, cuando una prometida huyó con un capitán sin oro, pero con el linaje intacto, don Ricardo había jurado que sólo la avaricia movía el corazón de las mujeres. Su vida era una fortaleza de deberes y desconfianza. «El notario insiste, Ricardo», le recordó doña Inés, su prima y dueña de llaves, una mujer cuyo veneno social era bien conocido. «Usted necesita un heredero. Si muere sin casarse, el caudal se dividirá entre 10 parientes hambrientos». Doña Inés era una figura maliciosa y omnipresente en la hacienda, cuyo único propósito era supervisar la vida solitaria de Ricardo y asegurar que su parte de la herencia no se viera mermada. Don Ricardo, por necesidad y por desidia, había accedido a buscar esposa. No buscaba una compañera de alma, sino una dama de honor que le diera un hijo y le resistiera la tentación de su oro. Y en esa búsqueda metódica, sus ojos se posaron en doña Clara. Doña Clara Vélez, de 22 años, era una joven sin caudal ni apellido noble. Hija de un modesto maestro de escuela en la capital, había enviudado a temprana edad de un capitán de infantería que murió en una escaramuza naval, dejándola solo con la dignidad de su luto y la carga de las deudas. Clara poseía una belleza modesta, un rostro marcado por la honestidad del dolor y unos ojos grises que reflejaban una inteligencia viva y una fuerza moral inexpugnable. Ella había intentado pagar las deudas de su esposo con su único talento, la caligrafía. Trabajaba como copista de documentos para el Ayuntamiento de Granada, viviendo en la pobreza pero sin mendicidad. Don Ricardo la conoció en la biblioteca de la ciudad, observando su estoicismo y su dedicación al trabajo ingrato. No fue la belleza lo que le atrajo, sino la ausencia total de ambición en su semblante. «Señorita», le abordó don Ricardo con una formalidad cortante, «yo sé que usted tiene un caudal de honor, y yo tengo un caudal de oro». La propuesta que don Ricardo hizo a Clara era tan directa como insultante. Un matrimonio de conveniencia y respeto mutuo. Él pagaría todas las deudas de su difunto esposo, aseguraría una renta para su futuro, y ella le daría un heredero. A cambio, ella debía vivir con la carga de su desconfianza. «Marquesa», dijo don Ricardo en el despacho del notario, «yo no le ofrezco amor, le ofrezco seguridad, pero le advierto, yo pruebo la honestidad de todo lo que compro, y su carácter no será la excepción». Clara, extenuada por la lucha contra la miseria, aceptó el pacto. Ella se casaría con don Ricardo, pero su honor de viuda le exigía la verdad. «Don Ricardo», replicó Clara, su voz firme como el latón,
Yo acepto su caudal y su apellido para escapar de la mendicidad, pero le prometo lealtad y deber, no obediencia ciega. Y si un día usted me prueba, le juro que el precio de mi honestidad será más alto que toda su fortuna. Don Ricardo sonrió con su escepticismo habitual. El contrato fue firmado. La boda se celebró en una capilla modesta, sin testigos sociales. Pero el matrimonio trajo consigo una sombra peligrosa. Don Tomás de Sandoval, el hermano menor de Ricardo. Don Tomás, de 28 años, era el antagonista de su hermano. Guapo, carismático y con una alegría superficial, él vivía a merced del caudal de Ricardo y resentía profundamente la nueva intrusa en la herencia familiar. Al enterarse del matrimonio, don Tomás arribó a la hacienda con el veneno de la duda en su corazón. «Hermano», saludó Tomás en la galería, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos maliciosos. «Una sorpresa inaudita. ¿Casado con una copista de papeles? Espero que no se convierta en una administradora del caos». «Tomás, usted guardará la cortesía debida a mi esposa», ordenó don Ricardo con sequedad. Pero Tomás ya había visto suficiente. La belleza austera de Clara y su origen humilde le gritaban ambición y astucia. Él estaba seguro de que la nueva esposa de Ricardo era solo una arpía astuta que buscaba el caudal de su linaje. El matrimonio por seguridad está sellado. Don Tomás es el primer obstáculo de la nueva vida de Clara. Don Ricardo, sin saberlo su esposa, ya ha comenzado la prueba de la honestidad, sembrando la primera tentación en la hacienda. El matrimonio de papel en la hacienda El Nido era una vigilia fría. Doña Clara asumió su papel de esposa con una dignidad forzada, manteniendo la distancia con don Ricardo, cuyo escepticismo era una barrera de mármol entre ellos. Ella se dedicó a las labores de la casona, no por obligación, sino por la necesidad de mantenerse anclada al trabajo honesto. La atmósfera se enrarecía por la vigilancia constante de doña Inés y la sonrisa maliciosa de don Tomás. Ambos esperaban, con una paciencia voraz, el primer desliz moral de Clara. «Marquesa», siseaba doña Inés en los pasillos, con la voz cargada de azufre social. «El caudal de la hacienda es un peso enorme. Yo le aconsejo que no toque el libro mayor. Podría manchar sus manos con la avaricia». Clara solo respondía con una cortesía inexpugnable, sabiendo que cualquier exceso de defensa sería interpretado como culpa. Su vida era una batalla silenciosa por su reputación. Don Ricardo, por su parte, observaba con la frialdad de un entomólogo que estudia un insecto. Él, el arquitecto de su propia desconfianza, había dispuesto la primera prueba. Una tarde, don Ricardo convocó a Clara a la biblioteca antigua, un lugar de madera de cedro y pergaminos centenarios que olía a historia y olvido. «Clara», dijo don Ricardo, su voz seca y formal, «debo viajar a Sevilla por asuntos de comercio de caballos. Necesito que usted, con su caligrafía de copista, me prepare un inventario de los libros de contabilidad que dejo en el armario». «Será un honor, don Ricardo», replicó Clara, sin mostrar emoción. Don Ricardo se retiró, dejando a Clara sola en la inmensidad sombría de la biblioteca. Ella abrió el armario de caoba. Los libros estaban cubiertos de polvo y descuido. Mientras sacaba los pesados volúmenes, notó, en el fondo del estante, un pequeño cofre de madera tallada que no estaba en el inventario conocido de la hacienda. El cofre, de nogal oscuro, estaba ligeramente entreabierto. Clara sintió un escalofrío de aprensión. Ella sabía que aquello era el cebo que don Ricardo había sembrado. Su deber era ignorarlo, su naturaleza honesta le exigía saber la verdad. Con dedos temblorosos, Clara abrió por completo el cofre.
Dentro, envuelto en un pañuelo de terciopelo morado, no había oro ni joyas, sino un antiguo relicario de oro puro engastado con 6 esmeraldas pequeñas, cuyo valor era incalculable. El relicario era un trabajo de orfebrería gótica, claramente una reliquia familiar que había sido intencionalmente excluida del inventario y de los libros de contabilidad. Podría haber sido vendido fácilmente en Granada para obtener un caudal sustancial sin que nadie, excepto un copista meticuloso, lo notara. Clara sostuvo el relicario de peso frío en su mano. Era una tentación silenciosa, el oro que la sacaría de la deuda moral de don Ricardo. Pero también era la prueba de fuego de su alma. Ella sabía que si revelaba la existencia del relicario a don Ricardo, él interpretaría su acción como una búsqueda de tesoros escondidos o una astucia codiciosa. Si lo guardaba en secreto, ella se convertiría en lo que él temía, una guardiana ambiciosa. Mientras Clara se debatía en este tormento ético, una sombra maligna se deslizó por la puerta de la biblioteca. Don Tomás de Sandoval había entrado, con su sonrisa de víbora y sus ojos fijos en el brillo de la joya en la mano de Clara. «Vaya, vaya», sisió don Tomás, acercándose con una lentitud calculada. La copista ya ha encontrado su primer caudal escondido. La prueba de la ambición ha sido superada con éxito. Clara ha sido descubierta infraganti por el espía malicioso. La primera prueba de don Ricardo se ha complicado con la intervención de don Tomás. La joya es el arma de la calumnia. ¿Cómo podrá Clara demostrar su inocencia ahora? El rugido de triunfo de don Tomás resonó en la biblioteca antigua, profanando el silencio sagrado de los pergaminos. Clara, pillada infraganti, sintió que la sangre huía de su rostro, pero su voluntad se negó a ceder al pánico. «Don Tomás», dijo Clara, su voz baja y firme, sin un rastro de súplica, «¿qué hace usted en el despacho de su hermano? Su presencia sin permiso es una intromisión inaudita». Don Tomás se detuvo a pocos pasos, deleitándose en el dolor forzado de su cuñada. «Yo tengo el apellido y la sangre, marquesa. Mi presencia en esta hacienda es tan natural como la sequía. Lo que no es natural es la mano codiciosa de una advenediza sobre un relicario de familia». Él extendió la mano, sus dedos largos y finos buscando la joya. «Entregue esa joya, mujer. Yo la devolveré al caudal de mi linaje antes de que usted la venda a los usureros de Granada». Clara apretó la joya fría contra su palma. Ella sabía que la negación sería inútil. Don Tomás ya había visto la prueba de su supuesta avaricia. Su única salvación residía en un acto de honestidad radical. «Don Tomás, usted tiene razón en una cosa», replicó Clara, dando un paso atrás, con la dignidad de una reina en el cadalso. «Un juicio es una farsa ridícula», se burló don Tomás. «Usted ha sido descubierta y yo seré el heraldo de su deshonra ante don Ricardo». Clara, ignorando la amenaza, ejecutó su plan. Dejó el relicario de esmeraldas sobre el escritorio de don Ricardo, sobre un libro de inventarios abierto. «Yo no busco la huida, don Tomás, yo busco la verdad. Esta joya no figura en los registros de la hacienda. Ha sido ocultada intencionalmente para probar mi carácter». «¡Miente!», siseó don Tomás, su sonrisa desvaneciéndose en la confusión. «Yo no. Pero usted, don Tomás, es el testigo de la astucia de su hermano. Si esta joya estaba oculta, es porque don Ricardo temía que yo la tomara para mí». Clara se acercó a don Tomás, su mirada gris penetrando la malicia de él.
Ahora usted tiene dos caminos, don Tomás. O usted corre a denunciar a don Ricardo por ocultar un caudal de familia a los ojos del notario, o usted me acusa de robo, revelando la prueba cruel que su hermano me ha impuesto. Ambos caminos terminan en la ruina de su linaje. Don Tomás sintió el frío del pánico. Si acusaba a Clara de robo, él revelaría la desconfianza paranoica de Ricardo hacia su esposa y pondría en entredicho el juicio del patrón. Si denunciaba el caudal oculto, él provocaría la furia justiciera de su hermano por una intromisión ilegal. «Yo le propongo un tercer camino, don Tomás», dijo Clara, con la voz apenas un susurro que desafiaba la dignidad de él. «Un pacto de silencio y de observación». «Un pacto con una arpía», farfulló don Tomás, retrocediendo un paso. «Un pacto con su único camino hacia la herencia, don Tomás. Si yo soy deshonrada, la hacienda El Nido se hundirá en el chisme y la deuda. Pero si yo demuestro mi lealtad y sobrevivo a esta prueba, mi posición asegurará el caudal de su linaje para el futuro heredero». Clara había convertido el arma de la calumnia en una negociación fría. Don Tomás, aunque repugnado, entendió la lógica implacable de la doncella. Su codicia era más fuerte que su odio. «¿Y qué ganará usted con este pacto infame?», preguntó don Tomás, volviendo a su tono malicioso. «Mi honor, don Tomás, y la seguridad de que su silencio no se comprará con la humillación ajena». Don Tomás asintió. La sombra de la duda se había instalado en su corazón. Él se retiró de la biblioteca con una promesa de silencio, dejando a Clara sola con el relicario de esmeraldas y el peso de la prueba. Clara ha neutralizado a su enemigo más peligroso. La joya está sobre el escritorio como un testigo mudo de la desconfianza de don Ricardo. Pero don Ricardo regresará de Sevilla en la mañana. ¿Cómo interpretará él la presencia de la joya sobre sus libros? La confrontación final se acerca. La hacienda El Nido despertó al día siguiente envuelta en un silencio tenso que presagiaba la llegada de la verdad. Doña Clara pasó la mañana en los aposentos, con una calma forzada que contrastaba con el tormento interno que la consumía. Sabía que su destino dependía de una única confrontación, un juicio de honor donde la única prueba sería la rectitud de su alma. Alrededor del mediodía, el polvo de los caminos anunció la llegada de don Ricardo desde Sevilla. Su entrada en la casona fue recibida por el manto de la normalidad de los sirvientes. Pero él, un hombre acostumbrado a leer la falsedad, notó la vigilancia silenciosa de don Tomás en la galería y el nerviosismo histérico de doña Inés en el comedor. Don Ricardo, sin detenerse a saludar, se dirigió directamente a la biblioteca antigua. El aire allí olía a tensión contenida y a incienso de cera antigua. Su mirada, penetrante y escéptica, recorrió el despacho hasta detenerse en el escritorio de cedro. Allí estaba, el cofre de nogal abierto, el pañuelo de terciopelo morado desechado, y en el centro del libro de inventarios, el relicario de oro y esmeraldas, frío y deslumbrante, como un testigo mudo de la traición. El rostro de don Ricardo se transformó en una máscara de furia silenciosa, un dolor más profundo que cualquier grito. El escepticismo que había forjado su vida se confirmaba con una crueldad inaudita. «La codicia, siempre la codicia», murmuró don Ricardo, su voz quebrada por la amargura de la profecía cumplida. 10 años de desconfianza, confirmados por una advenediza ambiciosa. El golpe en la mesa de cedro resonó en la casona. Don Ricardo tomó la joya con dedos temblorosos y la guardó con violencia en el cofre. Luego se dirigió al salón, donde encontró a doña Clara cosiendo con una firmeza de estatua. «A mi despacho ahora»,
ordenó don Ricardo, su voz tan fría que helaba la sangre. Y no intente deshonrar mi inteligencia con la falsedad de sus excusas. Clara se levantó sin prisa, su rostro pálido, pero sus ojos grises llenos de una serenidad inexpugnable. Ella sabía que su vida y su honor dependían de la rectitud de su confesión. En la biblioteca, la atmósfera era de juicio final. «Míreme, Clara», demandó don Ricardo, su rostro convulsionado por la ira y la decepción. «Yo sembré un cebo y usted mordió el anzuelo con una rapacidad vergonzosa. ¿Por qué la joya? ¿Por qué en mi escritorio? ¿Por qué no en el fondo de su baúl?» Clara se enfrentó a él, ignorando la acusación de robo y ambición. «Usted sembró un cebo de desconfianza, don Ricardo, y yo encontré la prueba de su crueldad», replicó Clara, su voz firme como una columna de mármol. «Yo no robé la joya, yo la coloqué allí como un testigo mudo de su falta de fe en mí». Don Ricardo se rió con una amargura desmedida. «Es una farsa ridícula, mujer. Si usted fuera honesta, ¿por qué no reveló la joya en el momento en que la encontró? ¿Por qué no corrió a decirme que mi cofre estaba abierto?» «Porque si yo revelaba el cofre abierto, señor, usted vería en mi acción la codicia de quien busca tesoros, y no la honestidad de quien hace su deber», explicó Clara con una lógica implacable. «Usted me impuso una paradoja de la honestidad. O parecía ambiciosa al confesar el hallazgo, o era deshonesta al ocultar el caudal». Clara se acercó al escritorio. Su mirada no vacilaba. «Mi única opción fue dejar la joya expuesta, sin tocarla, como una advertencia silenciosa de que su prueba había fracasado. Usted no probó mi avaricia, señor. Usted probó la amargura de su corazón, que se regocija en la sospecha y se niega a creer en la rectitud ajena. El golpe de la verdad fue más fuerte que cualquier traición. Don Ricardo, que esperaba una súplica o una confesión de ambición, se enfrentó a una lección de moral que lo dejó sin palabras. La prueba de don Ricardo ha sido invalidada por la lógica. Él no puede culpar a Clara, pero su escepticismo aún le impide confiar en ella. Don Tomás y doña Inés esperan la condena pública. El precio de la honestidad aún no ha sido pagado. El silencio en la biblioteca antigua se hizo tan denso que casi sofocaba. Don Ricardo permanecía inmóvil, su rostro todavía una máscara de lucha interna. La lógica inexpugnable de Clara había desarmado su escepticismo paranoico, obligándolo a confrontar la verdadera fuente de su amargura, la tirana de su desconfianza. «Es una locura, Clara», murmuró don Ricardo, su voz reducida a un hilo. No era una acusación, sino una constatación dolorosa. «Usted me acusa de una crueldad forzada por el miedo, y yo le devuelvo la verdad desnuda, señor», replicó Clara, acercándose a él con una dignidad compasiva. «Usted no teme a mi ambición, teme a su capacidad de amar, y castiga la honestidad para no tener que confiar». En ese momento, la paz tensa fue violentamente interrumpida. La puerta del despacho se abrió con brusquedad y don Tomás y doña Inés entraron sin permiso, con el rostro encendido por el triunfo que creían inminente. «¡Ricardo!», vociferó doña Inés, ignorando la presencia de Clara. «El servicio ha visto a la advenediza salir de la biblioteca con una joya en la mano. Es hora de que usted ponga fin a esta farsa deshonrosa».
Sí, hermano, siseó don Tomás, avanzando con su sonrisa de víbora. Una ladrona no puede llevar nuestro apellido. Envíela de regreso a la mendicidad de la capital. Don Ricardo, acorralado por el veneno de su linaje, alzó la mano, su gesto un mandato de silencio. «Basta», ordenó don Ricardo, su voz recuperando la autoridad del patrón, aunque cargada de ira helada. «La justicia de esta casa se decidirá sin la frivolidad de sus chismes». Clara, al ver a sus enemigos en el umbral, supo que el tiempo de la defensa había terminado. Era el momento de la ofensiva final, de cobrar el precio de su honor. «Don Ricardo», dijo Clara, elevando la voz para ser escuchada por los intrusos, «cuando acepté su caudal y su apellido, le advertí, el precio de mi honestidad sería más alto que toda su fortuna». Ella dio un paso hacia él, su mirada tan fría como la joya que él había ocultado. «Usted ha mancillado mi honor y ha puesto a prueba mi integridad con una crueldad inaudita. Ahora yo exijo mi pago». Don Ricardo la miró, su escepticismo luchando contra una fascinación dolorosa. «¿Qué demanda usted, mujer?», preguntó. «Demando dos cosas, señor», replicó Clara, con una fuerza moral que humilló a don Tomás y a doña Inés. «Primero, la confesión pública de que su prueba fue injusta y que mi honor es impoluto. Segundo, y este es el precio de mi honestidad, usted me pagará 3 veces la suma de la dote que usted le pagó a mi esposo para saldar mi deuda, para que yo pueda vivir con independencia total de su caudal, y después me divorciaré de usted». El silencio que siguió fue el silencio de la bancarrota. Clara no pedía venganza, sino una libertad financiera que pusiera fin a la deuda moral y a la tiranía emocional de don Ricardo. Clara ha demandado el divorcio y una fortuna por el daño moral. Don Ricardo debe decidir entre pagar el precio de su crueldad o enfrentar la condena de la sociedad por el escándalo de su propia desconfianza. El precio de la honestidad debe ser pagado. El silencio de la derrota se cernió sobre la biblioteca antigua. La demanda de doña Clara, formulada con una precisión de notario y una fuerza de alma inexpugnable, había paralizado a don Ricardo. 3 veces el caudal y el divorcio. El precio no era solo dinero, era la admisión pública de su fracaso moral. Don Ricardo no temía a la bancarrota financiera, temía a la bancarrota de su orgullo. Si él accedía, confirmaría su crueldad paranoica ante la sociedad. Si se negaba, doña Clara lo humillaría con un juicio que expondría su vileza ante todos los terratenientes de Granada. Los intrusos, doña Inés y don Tomás, observaban con la avidez silenciosa de los buitres. «Ricardo», siseó doña Inés, rompiendo el silencio, «no ceda ante esa locura codiciosa, expúlsala de la hacienda, la ley ampara al marido ofendido». «Sí, hermano», añadió don Tomás, «la ley no permite que una advenediza extorsione a un hombre de su linaje». Don Ricardo, sin embargo, se giró lentamente hacia sus parientes, y en sus ojos no había duda, sino una ira fría que no tenía nada con Clara. «La ley», dijo don Ricardo, su voz baja y gélida, «no ampara a los soplones cobardes ni a los parientes voraces». Dio un paso hacia doña Inés, que palideció. «Usted, Inés, cuya vida se consume en el chisme y la vigilancia, ha permitido que el honor de esta casa se convierta en la burla de la servidumbre. Usted se regocija en la deshonra ajena para cobrar una herencia anticipada. Usted está despedida de esta hacienda». El grito de incredulidad de doña Inés fue ahogado. Ella se desplomó contra la pared.
Don Ricardo se dirigió a don Tomás, que mantenía su sonrisa de víbora, aunque sus ojos reflejaban miedo. Y usted, Tomás, mi propio hermano, que ha usado su sangre como una máscara de lealtad, usted que espió a mi esposa y se unió a la calumnia para asegurar mi herencia. Don Ricardo tomó el relicario de esmeraldas del escritorio y se lo arrojó a don Tomás, que lo atrapó por reflejo. Conserve la joya, Tomás, y que su brillo frío le recuerde la pobreza de su alma. Usted nunca ha amado nada más que este caudal. Usted está desterrado de esta hacienda. Don Ricardo quedó solo con Clara. El aire se calmó, pero la tensión emocional se había intensificado. «Ellos se han ido, Clara», dijo don Ricardo, volviéndose hacia ella. Su voz era ahora de un cansancio profundo, la voz de un hombre que ha perdido una guerra y no se atreve a mirar los restos. «Y yo he cumplido mi deber con la verdad». Él se acercó a ella, su figura imponente se inclinó con una humildad dolorosa. «El precio es justo, Clara. 3 veces la suma por el daño moral y el escándalo infligido. El divorcio se ejecutará en Granada, y usted tendrá su libertad y su caudal para vivir con la dignidad que yo le negué». Don Ricardo la miró, sus ojos escépticos ahora llenos de una pena inmensa. «Solo quiero que me responda una cosa, Clara. Cuando usted exigió este caudal, ¿fue un acto de justicia fría o el triunfo de la ambición?» Clara se acercó y por primera vez desde el día de su matrimonio tocó la mejilla áspera de don Ricardo. No había afecto, solo una compasión severa. «No, don Ricardo, no fue ambición, fue un acto de liberación mutua. Yo me libero de su desconfianza tiránica y usted se libera de la condena de la soledad que usted mismo se ha impuesto». Clara ejecutó su golpe final, el golpe de la honestidad implacable. «Usted me pagará el precio, señor, pero yo no quiero el oro en billetes. Yo no necesito un caudal fácil. Yo necesito dignidad permanente. Yo exijo que usted invierta la suma de mi pago en la restauración y apertura de la biblioteca antigua». Don Ricardo se quedó sin aliento. «¿La biblioteca? ¿Por qué esa locura?» «Porque es el lugar donde usted me humilló y el lugar donde yo probé mi honor. Yo abriré esa biblioteca a los niños y siervos de la hacienda, para que ellos aprendan a copiar la verdad y a despreciar la calumnia». Clara alzó la barbilla, su rostro radiante con la fuerza de su propósito. «Y yo seré la guardiana y administradora de ese templo de la honestidad. Yo me ganaré mi pan con mi caligrafía y mi deber. Y así, don Ricardo, usted me pagará el precio, no con su oro, sino con mi libertad y mi propósito en la tierra que usted me quiso negar». Clara ha revelado el verdadero precio de su honestidad. No oro, sino propósito y dignidad para su linaje. Don Ricardo, atónito ante la magnitud de su error y la nobleza de su esposa, debe ahora decidir si puede vivir con la libertad que ella le ha otorgado. El silencio era el testigo mudo de la gran revelación. Don Ricardo observó a doña Clara, su figura ahora radiante, no por joyas, sino por la fuerza de su propósito. Su demanda no había sido de codicia, sino de redención, no de oro, sino de conocimiento para los humildes. Ella le había cobrado el precio del alma y no el precio del caudal. Es una locura inaudita», murmuró don Ricardo, la voz apenas un susurro. «Es el precio de mi honor, señor», replicó Clara, acercándose a él con una dignidad compasiva. «Yo no me vendo al oro fácil, yo me compro mi libertad con el trabajo honesto.
Don Ricardo caminó lentamente por el despacho. Durante años había buscado la traición para justificar su escepticismo, y ahora, ante la nobleza inexpugnable de Clara, se veía obligado a enfrentarse a la falsedad de su propia vida. «Usted me ha humillado con su virtud, Clara», confesó don Ricardo. La palabra humillado, dicha sin ira, sino con una dolorosa admiración. Yo le niego la fe, y usted me pide que abra mi caudal para iluminar la mente de los siervos. Don Ricardo tomó el cofre de nogal, cerrándolo con suavidad. Acepto el precio, Clara. No solo lo acepto, sino que lo bendigo. Usted será la dueña y guardiana de la biblioteca. La disolución del matrimonio fue el primer acto. Don Ricardo convocó al notario a la mañana siguiente, anunciando la decisión como un acuerdo mutuo y amigable, citando las diferencias irreconciliables de carácter, manteniendo la fachada social. Pero la confesión pública de la injusticia exigida por Clara se ejecutó ante el personal de la hacienda y los capataces. Reunidos en el patio central, don Ricardo, con el porte solemne del terrateniente que habla a su gente, se dirigió a la multitud. «Hoy la hacienda El Nido abre un nuevo capítulo», declaró don Ricardo, su voz resonando con una autoridad renovada. «Yo he disuelto mi matrimonio con doña Clara Vélez». El murmullo de la servidumbre fue inmediato. Don Tomás, que observaba desde el portal con doña Inés, sonreía con la avaricia silenciosa de quien espera la caída de su enemigo. «Y no por su falta de honor, sino por mi carencia de fe», continuó don Ricardo, deteniéndose para que sus palabras penetraran en la conciencia de todos. «Yo, por un error de juicio y una crueldad forjada por el miedo, puse a prueba la integridad de mi esposa, y ella me ha devuelto una lección de moral que vale más que todo el oro de Granada». Don Ricardo se giró, con un gesto teatral, hacia la biblioteca. «Como pago por el daño moral que infligí, doña Clara ha demandado, no mi oro, sino que yo invierta el caudal en la restauración y apertura de la biblioteca antigua. Este será el templo de la honestidad, un lugar donde los hijos de la servidumbre y los humildes de la provincia aprenderán a despreciar la calumnia y a honrar la verdad». Don Ricardo hizo una pausa, y su voz, ahora profunda y solemne, concluyó: «Doña Clara Vélez no es sólo una mujer, es la encarnación de la probidad que yo, con mi caudal, no pude comprar». Y ella, como la administradora de la verdad, permanecerá en esta hacienda para juzgar con su rectitud la nobleza de mi linaje. La multitud, asombrada por la confesión inaudita, estalló en vítores y aplausos que resonaron en las colinas de Granada. Don Ricardo, al honrar el honor de Clara, había ganado el respeto de sus siervos y perdido la desconfianza que lo había encarcelado por una década. Don Tomás y doña Inés, humillados públicamente, huyeron de la hacienda esa misma tarde, su codicia y calumnia aplastadas por el triunfo moral de la doncella. El honor se ha pagado, no con oro, sino con un templo de la honestidad. Don Ricardo debe ahora ganarse el corazón de Clara, no con el deber de un esposo, sino con la fe de un hombre que ha aprendido a amar la verdad. El templo de la honestidad, como el personal llamó a la biblioteca antigua, se convirtió en el corazón latente de la hacienda El Nido.
La inversión fue magnífica, estanterías nuevas, libros de conocimiento y de historia, mesas de estudio y lo más importante, doña Clara Vélez, la administradora de la verdad, sentada a la cabecera, enseñando a los niños y siervos a copiar la verdad con una caligrafía inexpugnable. El divorcio se formalizó en Granada, poniendo fin al matrimonio de conveniencia. Clara, aunque libre y con propósito, permaneció en la hacienda, ganándose su pan con su trabajo y su deber. Don Ricardo, despojado de sus pariantes y de su escepticismo tiránico, se encontró en una penitencia impuesta. Ya no tenía derecho a la obediencia conyugal, solo a la cautelosa cortesía de Clara, quien lo trataba con la severidad de un juez y la compasión de una amiga. Sus encuentros ya no eran en el despacho, sino en la biblioteca, donde don Ricardo se sentaba en un rincón, observando a Clara enseñar, sintiendo cómo la rectitud de su alma lo curaba de la amargura del pasado. Doña Clara, dijo don Ricardo una tarde, cerrando un libro de filosofía que no había leído sino solo sostenido, su propósito es el único caudal verdadero de mi linaje. Yo la quiero a usted de regreso, Clara, pero no por caudal ni por deber. Yo la quiero por el juicio inquebrantable de su alma. Clara lo miró, sus ojos grises penetrando su confesión. Usted me pagó un precio justo, don Ricardo, pero el corazón no se compra con oro ni con bibliotecas, se gana con fe sin pruebas. Don Ricardo sonrió con su escepticismo reformado. Él ya no probaba, él confiaba. Entonces, doña Clara, yo le prometo que ganaré su corazón con el único caudal que me queda, mi respeto incondicional y mi fe ciega. Y así, en los meses que siguieron, don Ricardo, el hombre de la desconfianza eterna, se dedicó a cortejar a la verdad. Él no le dio regalos caros, le trajo pergaminos raros para la biblioteca. Él no la llevó a bailes, la llevó a viajes de estudio por Granada. El amor, esta vez, nació de la admiración, la redención y el propósito compartido. Un año después, don Ricardo de Sandoval y doña Clara Vélez se casaron nuevamente en la misma capilla modesta. No fue un matrimonio por conveniencia, sino una unión de almas valientes, sellada no por un contrato, sino por la fe sin pruebas. Y la hacienda El Nido, liberada del veneno de la avaricia, prosperó bajo el liderazgo de la honestidad. La historia de la doncella que le cobró el precio del alma a su esposo ha concluido. El linaje de los Sandoval se salvó por la nobleza de una viuda sin caudal, que enseñó al mundo que el precio de la honestidad es la única riqueza que vale la pena poseer.